Bienvenidos a El arte de la alfarería. Qué gusto volverlos a tener aquí y como verán, Silvano no pudo acompañarnos porque no estamos en un lugar común y corriente, no, ya verán, no estamos en el estudio, estamos en Tonalá, Jalisco, y es un lugar bastante especial porque estamos en el taller del maestro Ángel Santos. Y aquí tenemos a mi Padre Santo acompañándonos del lado izquierdo o derecho. Entonces, maestro, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo aquí, que esto se haya podido realizar. El gusto es mío, Carlos. Bienvenido, bienvenido. Es un placer, realmente. Por favor. Estamos aquí, justamente como dijo Carlos, en Tonalá, Jalisco, en el taller del maestro Ángel. Y aparte de ser taller, porque el taller está prácticamente en la parte de abajo de donde estamos ahorita. Esta es como su estudio, pero también es se puede decir que un museo, sí. Porque hay unas obras increíbles de este maestro ceramista. Encontramos obras tan impresionantes que pues hay desde animales, hay piñatas, hay nacimientos, vasijas, porrones, cántaros, en fin, de diferentes texturas, de diferentes formas. Y pues bueno, le agradecemos, maestro, que nos dé la oportunidad de estar aquí con usted. Quiero recalcar que es la segunda vez que estamos aquí. Sí, y esa es la segunda. Una residencia artística ya hace 2 años, aunque como este programa es muy atemporal, estuve antes, estoy ahorita y estaré después. Y por siempre. Exactamente. Bienvenido. Y pues, para comenzar, nosotros ya tenemos la gracia de conocerlo, pero para todo el mundo que nos está viendo y todavía no lo conoce, díganos quién es y qué hace. Bien, pues mi nombre es Ángel Santos, así es mi nombre corto, y soy alfarero en la rama del barro bruñido, radico aquí en Tonalá desde niño, entonces he aprendido esta técnica de la alfarería. Es una técnica muy tradicional que ya la iremos platicando sobre ello. Y nos encontramos precisamente en este espacio donde tenemos un cúmulo de objetos de alfarería y con la intención de recibir a las personas y poder platicarles un poco más al respecto del oficio, de los diferentes estilos que se trabajan hoy en día, algunos más, otros menos, pero que se preservan afortunadamente. Y también platicarles un poco de la historia de los objetos y de los personajes que las hicieron en su momento. Entonces es parte de lo que tenemos. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Bueno, para todos nuestros amigos que nos están viendo, Carlos y yo tenemos un poquito de conocimiento de cuáles fueron sus orígenes, porque no nació aquí en Tonalá. ¿Qué nos puede decir o qué les puede decir a nuestros amigos dónde nació el maestro Ángel Santos? Nací en Río Grande, Zacatecas, de ahí procede la familia, hasta mi hermano menor.
más chico que yo. Todavía también nacido en Río Grande, Zacatecas. Venimos cuando de mi parte tendría alrededor de 6 años. Llegamos primeramente a Guadalajara y Tonalá nos llamó por determinadas circunstancias económicas, sobre todo familiares. Venimos porque mi padre compró un pequeño lote para... Un terrenito, un pequeño terreno para construir ahí lo que sería nuestra primer casa aquí. Entonces, eso posibilitó que viéramos también el oficio o los trabajos a los cuales se dedicaba la comunidad, que eran mayormente la alfarería. En varias de sus técnicas que se trabajaban aquí en la comunidad y que se podía ver el trabajo desde la calle. ¿Por qué? Porque la calle era parte del taller. Siempre había barro afuera del taller. Era de puertas abiertas. Era de puertas abiertas, totalmente. Pero además también las piezas salían a la calle para secarse. El barro salía a la calle para secarse y después para secarse al sol, exactamente. Y después de eso se recogía cada día, o cuando había riesgos de lluvia, se levantaba el barro y se volvía a tirar, a extender en otro día o el mismo día incluso, para poder hacer la molienda o el amasado directamente, ¿no? Entonces veíamos también las piezas ya terminadas. En eso yo lo vi desde de camino de casa a la escuela, y lo veíamos también de fin de semana en el tianguis, mayormente en el tianguis que en una tienda. El que se sigue poniendo, ¿no? Todavía es un tianguis que tiene esos tintes de cualquier tianguis de tipo prehispánico. Entonces, son tradiciones que no se pierden. Así es, se conserva. Y en este caso, Tonalá tiene este tianguis de manera más dedicada, en alto porcentaje, a su trabajo, a la alfarería. Y de hecho es una palabra prehispánica que seguimos utilizando, tianguis, que proviene de tianguistli, que en pocas palabras significa mercado. Ajá. El lugar en donde se mercaban las cosas, ¿no? Igual, Tonalá tiene una historia prehispánica muy grande. Increíble. Que justamente estaba hojeando este libro, maestro, que él justamente lo decoró. Ahí se puede ver. En este libro viene una reseña del origen de Tonalá, ¿no? Sí, Tonalá es un pueblo prehispánico, y es un pueblo que a la llegada de los españoles estaba gobernado por una mujer. Sihuapili Zapocintli se le menciona como su nombre anterior al bautizo. Una vez que se genera el mestizaje, una vez que son recibidos, prácticamente recibidos en paz por la reina, ella es bautizada como Juana Danza. Juana en nombre católico, y danza en particular por la serie de personajes danzando para dar la bienvenida al ejército español y aliados. O sea que se puede decir que Tonalá no ofreció resistencia al mestizaje, a esa conquista. Hubo un pequeño grupo que se sublevó a esta. Ajá, se sublevó, fueron rebeldes, okay, pero realmente fueron pocos. Sin embargo, la leyenda y parte de la historia dicen que estuvieron a punto de ganar a los españoles. Serían como los chichimecas, ¿no? La parte más al norte del Bajío. La parte del Bajío que ellos no querían ser... Se resistieron siempre. Se resistieron siempre. Sí, serían como una ellos, parte, ¿no? En este caso hubo varios grupos que se levantaron en esa rebeldía, tratando de ahuyentar, de correr, de ganar la batalla contra los españoles, pero la historia dice que pudieron haberlo ganado. Sin embargo, se apareció un caballero sobre un caballo blanco, Santo Santiago Apóstol, Santiago Matamoros, Santiago Mata Indios, aquí, y entonces
la historia cambió. O sea, fue una especie como de milagro. Así es. A así se milagro a cuenta. favor de los españoles, Así- lógicamente. Sí, de hecho así se cuenta como tal y de esa manera se pasa posteriormente ya a la crónica de lo que es esa parte de mestizaje. Esa parte de mestizaje de españoles e indígenas. A final de cuentas, pues Tonalá significa tierra donde sale el sol, ¿no? Y Sí. se ve claramente representado como Tonatiuh, ¿no? Como elemento principal en el escudo de armas de la ciudad, aparte de las manos con la pieza, ¿no? de alfarería. Y retomando justamente lo de la alfarería, pues entonces usted llegó muy pequeño aquí y ¿cómo es que fue su primer acercamiento a todo este El primer mundo de contacto. barro? El primer contacto, lo decía ya, era inmediato. Era del camino de casa a la escuela y también dentro de la misma escuela. ¿Por qué? Porque algunos de los jóvenes, algunos de los niños, de los compañeros, ya eran artesanos. Okay. Ya eran artesanos porque trabajaban en el taller familiar, en la casa de la familia trabajaban también el barro. ¿Su papá no trabajaba de esto? No, Obviamente. no. Mi padre, como migrante, él se había dedicado a varios oficios y uno de ellos era el comercio, primeramente, de mis padres, de ambos. Y en algún momento también de mis hermanos mayores. Después de esto, mi padre se dedicó a la albañilería, primeramente como peón, como ayudante de albañil. Y después de ser albañil algún tiempo fue un maestro de obras, un contratista incluso. Muy Sí. bien. Y entonces obviamente ese primer acercamiento lo atrapó. Cuando usted ya está con ese contacto y le gusta, le atrajo, ¿cuándo fue o cuál fue su primera obra que pasó por sus manos, que sus manos crearon? La primera, o sea, de acordar. No sería tan fácil recordarlo. Una Porque, vasija, mayormente hacíamos figuras de animales. Sí, okay. mayormente eran figuras que se denominaban medianas o estándar, más chicas, ¿no? Y del otro lado también había platos decorativos, no utilitarios, en barro bruñido. Eso es lo que mayormente trabajábamos. Como bateas. Platos, más platones redondos, casi planos, no completamente planos, porque eso es más difícil hacerlo. Entonces se tiene un modelo que se ha trabajado durante muchas décadas, como se conoce como plato de Tonalá, y incluso lo han trabajado en otras comunidades. Entonces, sí. Entonces ese es el tipo de piezas que hacíamos mayormente. Era lo más vendido. Era lo que más se vendía, pero cuando digo hacíamos es un decir, porque en realidad la primera etapa pues era meramente de aprendizaje. Entonces hacíamos una labor mínima que podría ser lijado, que podría ser apoyar a los señores que ya sabían alisar, pintar, bruñir, toda esa parte, ¿no? Acercar las piezas. Entonces hacíamos labores complementarias. Okay. ¿Sí? Y ya las primeras partes del proceso técnico fue precisamente el alisado, el pulir la superficie con una piedra de río, que esa sería la labor principal o básica dentro del proceso del barro bruñido, ya con la pieza seca. Es justamente lo que estás haciendo tú, ¿no? Ajá. Con las obras que estás haciendo. Sí, estoy, aquí de nuevo realizando una producción artística de unas obras que ya verán o ya vieron de seguro. Y sí, hay una pregunta que quería hacer y es un tema que de hecho ya platicamos en el primer episodio. Si no lo han visto, véanlo, está bastante entretenido. En que hablábamos de cómo se le concibe a esto como concepto, ¿no? Si es, lo nombran artesanía, pero ya actualmente se dice que debería ser arte popular
y ya más recientemente se encuentra en museos, como el Museo de Arte Popular que está en la Ciudad de México, que de hecho el maestro Ángel ya ha tenido la oportunidad de exponer varias veces ahí. La pregunta aquí es cómo usted interpreta su obra. ¿Usted la ve como si fuera como arte, artesanía, arte popular? ¿Cómo lo define usted? Sí, considero que la alfarería como tal y la técnica del barro bruñido es una técnica que permite el trabajo con el barro y generar una expresión a través de generar un producto. Considero que no todo lo que se hace en barro puede ser arte o considerado arte. Hablamos también de diferentes tipos de expresiones, por ejemplo, piezas utilitarias o piezas decorativas, ¿no? Algunas son piezas de autor y creo que las piezas de autor están más encaminadas a lo que pudiera ser arte. Considero que es una técnica que permite la expresión artística. Es una técnica del manejo del barro, desde la hechura, desde la formación de la pieza de un modelo, que sería algo semejante, que es algo semejante a la escultura. Y que después de eso viene ya el acabado, que puede ser liso, que puede ser pulido, que puede ser policromado, perfectamente bruñido, policromado, estofado. Bueno, incluso el estofado principalmente la madera también, ¿no? Ajá. También es posible hacerlo También, con cerámica, pero con como el dice, barro en particular, con la alfarería. Sí tiene que ver con la escultura, porque a fin de cuentas es una expresión de 3 dimensiones. Y Sí. muchas veces, como también ya habrán visto algunas imágenes o videitos del entorno en el que estamos, hay esculturas de animales, de personas, que transgreden esa pequeña frontera entre escultura, entre alfarería, que podría ser más bien escultura con la técnica de barro bruñido o con cualquier técnica que se ocupe el barro o la cerámica, que Sí. eso es otra pregunta que teníamos. ¿Cuál sería la diferencia entre barro y cerámica? Más bien, yo diría cuál es la diferencia entre ceramista y alfarero. ¿Hay alguna diferencia? Sí, alfarería lo consideramos o lo consideran en general las bajas temperaturas y también debido a que se trabaja un barro de la localidad, una arcilla de la localidad. Ese es Y es que es una arcilla o barro porque podemos considerar sinónimos. Que es un material sin un tratamiento industrial. O sea, muy básico. se trabaja de la manera prácticamente en que se extrae. Entonces, Muy natural. Muy natural, muy natural. Y que el barro está extraído de una parte cercana, ¿no? Si no dentro de la comunidad, como era anteriormente. Hoy en día ya no es posible, pero sí en la cercanía, en las afueras o en un municipio cercano, ahí se puede extraer el material, se trae y se trabaja de esa forma, sin un procedimiento, sin un proceso industrial. Y entonces la cerámica ya es más labor. La cerámica es una labor más profunda en cuanto a investigación y en cuanto a el carácter técnico y científico. Okay. Sí, también se requiere otro tipo de herramientas, maquinarias, y responde a un proceso prácticamente de laboratorio, de tal manera que eso sí es un término distinto. Y lógicamente más costoso. Es más costoso, sí. Por eso es que las alfarerías son más de la comunidad, es más de esa colectividad y se puede hacer con un menor equipo, con un equipo muy básico en cuanto a herramientas, utensilios, ¿no? Ok, es como lo que dices tú, Carlos, de que por ejemplo hay una línea muy delgada, pero que es clara también, en donde por ejemplo, aquí sí nuestros amigos pueden ver
hay unos cantaritos, unos jarritos como los de Tlaquepaque, ¿no? Ahí, esos están de este lado de la línea en donde no se cataloga como arte, porque uno puede ir al tianguis y comprar esos cantaritos como algo muy utilitario, muy básico, pero cuando yo ya quiero esta pieza o esta pequeña alcancía, bueno, mediana, tan hermosa, miren, aquí está para meter las monedas, entonces esto ya pasa del otro lado de la línea porque ya es arte, ya tiene otra labor, otra técnica, más pintura, más decorado, y estas piezas hasta pueden ser por encargo. Sí. Así es. ¿No? Me llamó mucho la atención justo lo que decía el maestro Ángel de obra o pieza de autor, porque ahí ya es como más el toque personal del artista, ¿no? Ya es como su firma. Ajá, poniendo entre comillas de que todos podríamos hacer un vasito de barro, pero no todos podrían hacer alguna de sus obras, como aquí estarán apareciendo imágenes de sus jarrones, de sus platos pintados con los nahuales, que es como la temática que más aborda. Entonces, también algo que comentábamos en el primer episodio es que lo que ponen como manera de diferenciar artesanía y arte es que se puede elaborar en mayores cantidades, ¿no? Como hacer 100 platos, 100 tazas, 100 vasijas, etc. Pero claro, hay piezas que son irrepetibles, ¿no? Y especiales. Irrepetibles, ¿no? Sí, así es. Sí, es una producción en serie. Sí. Y bueno, eso puede ser prácticamente en cualquier rama, ¿no? También podríamos referir al grabado, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, se también puede hacer en unas series amplias. Una múltiple impresión. La cerámica o la alfarería no se trabaja en números tan amplios. Y menos ahora, se hacen producciones más cortas. Lo que hacemos aquí son producciones muy limitadas, son producciones en algunas piezas que son menos de 10. Entonces, pero no porque no haya demanda, porque tiene muchísima demanda. Sí. Pero hace falta personal, tiempo. No, también considero que ha sido también un criterio personal. ¿Por qué? Porque no nos involucramos en producciones más amplias, como bien lo decías, Carlos, porque también deseamos hacer otros diseños, otros modelos, y otras cuidar la calidad. Y tener un mayor cuidado, exactamente, tener un mayor cuidado con la calidad, con el trabajo poco, en pero sí. Bueno. Sí, y también el hecho de no quedarnos en el mismo modelo durante muchos años, durante muchos meses, renovarse. También eso ha ayudado para que la obra tenga una mejor valoración de parte del mercado, ¿no? De parte del comprador. Y hablando de esa valoración, maestro, su arte, estas maravillosas técnicas, ¿a qué lugares del país, bueno, y sobre todo a nivel internacional, lo han llevado al maestro Ángel Santos? Diversos puntos. Por ejemplo. Diversos puntos. He estado en Taiwán, por ejemplo, Puerto Rico, en Estados Unidos, en diferentes ciudades y algunos otros puntos. Dentro de América Latina y más recientemente tuve la oportunidad de estar en Cuenca, en Ecuador, que es una joya, realmente. Es una joya internacional y también por su valoración que tienen sobre el arte popular, la expresión de los pueblos. Entonces, recientemente hice una capacitación, di una capacitación en 2 comunidades en Honduras, ¿sí? Wow. De tal manera que esa parte pues es apenas del año pasado. ¿Sí hay interés en Sudamérica, en Centroamérica por este arte? ¿Sí hay interés? Más allá del interés, que lo hay, desde luego, la preservación. Okay. Es decir, de lo que les interesa. Existen todavía comunidades que están trabajando. Sí, o sea, también es un arte que, sobre todo como por la hispanidad que nos conecta, también elaboran este tipo de expresiones artísticas
a lo largo de todo el Cono Sur. Es que fíjate, eso es algo interesante, porque una cosa es que quieran preservar sus tradiciones, sus costumbres, su música, su artesanía, su indumentaria, sus leyendas, Tradiciones. pero también otra, que tengan dinero para consumir los habitantes, los de a pie, los de día a día, los centroamericanos, los sudamericanos. Me pregunto yo, ¿qué tanto consumen? ¿Consumen artesanía? Porque en Estados Unidos tal vez sí, en Europa muchísimo más, pero el poder adquisitivo para abajo, para Sudamérica y Centroamérica no es igual. ¿Qué dice de eso? Sí, sorprende. De verdad, yo quedé gratamente sorprendido porque existen comunidades produciendo alfarería, pero además es alfarería tradicional y es utilitario. Ok. Hoy en día que hay cantidad de otros materiales como el vidrio, como aluminios, plásticos, que es una cantidad enorme de posibilidades. Uh-huh. La cerámica industrial también, porque ahí tenemos un punto de referencia muy importante. La cerámica industrial, por un lado, buscando abaratar costos y precios al público. Y por otro lado, todavía vigente, todavía preservando en algunos de los pueblos de diversas partes del mundo, pero particularmente México y Latinoamérica, preservando todavía su manera de trabajar el barro para generar productos utilitarios para su propia comunidad. O sea, eso de verdad es fabuloso. Qué bueno. Sí, desde tiempos ancestrales que se conserva esta tradición, ¿no? Porque, bueno, antes dije que nos conecta la hispanidad, pero mucho antes, todas nuestras culturas prehispánicas que comenzaron con el barro desde sus orígenes, no por nada son de piezas que todavía quedan y nos cuentan un poco de cuál era como su cosmogonía, su entorno, cómo vivían ellos y qué eran los utensilios que usaban. Exacto. Así es, pero mayormente deberíamos de sorprendernos que sea costeable. Sí. Que sea costeable un oficio como este. Un oficio que requiere de ir a extraer el barro en determinadas condiciones, porque si está muy húmedo no es posible. Si está muy seco es muy complicado. Es muy complicado porque la materia es dura, el terreno es duro. Entonces debe haber determinadas condiciones. No se puede obtener de cualquier lado. Y no es tampoco meramente una labor individual. Participa la comunidad. Porque participa la familia y participa la comunidad. Entonces a mí me parece que esos son varios términos, varios aspectos que se reúnen en un oficio como este de la alfarería. Sí. Y hablando de de la facilidad de encontrar el material, ¿usted batalla? Porque dice que antes era fácil aquí en Tonalá, había cercanía, ¿no? Para obtener el barro. Ahora ya no. Se tiene que ir muy lejos para... Hay que salir o hay que esperar al proveedor. Ah, ok. Sí. Realmente hay muy pocos proveedores y en Tonalá consideramos y decimos que solo hay uno, porque es el que mayor capacidad tiene, es el que mejor material expende, rescata, tiene ya un conocimiento suficiente de lo para que ustedes requieren. Sí, exactamente, para hacer mezclas adecuadas, de mejor calidad. Muy bien. Sí. Y usted debe de tener un stock. Sí. Un stock para cualquier cosa, ¿no? Sí, las no eventualidades. Darse el lujo de, sí, ya me quedé sin material, ¿no? No, cuidado. Ok. Pueden ser semanas sin trabajo. Sí. Es un proceso artesanal y colectivo, ¿no? Como sí, decía. Sí, artesanal, de que todavía se hace de una manera básica, precaria en algunos casos, y con un mínimo de herramientas o equipo. Es posible llevarlo. Es posible hacerlo. Sí, exactamente. Sí. El cerdito. De hecho, hablando justamente de la colectividad, Silvano no pudo acompañarnos en esta ocasión, pero le mandamos un saludo. Estará aquí, claro que sí, de manera
atemporal con nosotros y quiere preguntarle algo. Hola, maestro Ángel, un gusto. Hola, Silvano. ¿Qué pasó? Estamos tan atemporales y tan... que esta vez no me tocó estar allá con usted, con Charlie, pero pues de cierto modo pues no quería perderme esta oportunidad de formar parte, de colarme por ahí, ya saben, yo lo que quiero son vistas, colarme al podcast para este episodio muy especial. Y pues ahí me dejaron la tarea encomendada de que pues yo no soy tan allegado, si es que usted ya habrá visto el podcast, yo ignoro muchas cosas. Y en este caso, pues me surgieron unas duditas que le dije a Charlie que se podía mandar para también que me ayudara a responderlas y tener este acercamiento, naturalmente. Y primero quisiera preguntarle, más que nada sobre esto de el barro y todo lo que trabaja. Vi también en su página de Instagram, síganlo por si no lo siguen, que hace poco participó también, bueno, hace poco o hace mucho, en otro podcast donde mencionaba acerca de la colectividad, que trabajar justamente el barro y estos elementos es como de colectivo. Y me hace preguntar justamente en qué sentido lo menciona. Ahí lo explica tantito. Sé que a lo mejor es repetitivo. Si quien quiera conocerlo, saberlo, verá ese podcast en cuestión. Pero quería saber a qué se refiere con lo colectivo. Porque, por ejemplo, entiendo que tenemos una historia antropológica donde mucho del trabajo en el barro nos une como escultores, como justamente en esa marca. ¿Va más por ahí? ¿Por dónde va más o menos esa opinión? Porque me resultó muy interesante, honestamente. Y ahí está la pregunta. Bien, Silvano, pues un gusto y bueno, estoy dentro de tu programa, Silvano. Gracias por ello. Mira, refiero a la colectividad y en particular desde la alfarería. Es porque permite la alfarería como un oficio ancestral y como un oficio artesanal, permite la cohesión familiar y la cohesión social. ¿Sí? Dado que el oficio se puede o se podría en teoría trabajar de manera individual, como lobo estepario, ¿verdad? Como monje allá en el cerro, en la montaña. Sin embargo, no es precisamente la vocación, no es precisamente lo que el oficio genera o proporciona, brinda o sugiere el mismo oficio. El barro. Nosotros decimos que venimos y queremos dar forma al barro y luego resulta que el barro es el que termina formándonos a nosotros, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido de que el oficio permite y casi empuja, nos lleva a tener una mejor cohesión como familia y como sociedad. Entonces, es en ese sentido de la necesaria colaboración, aún entre talleres, aún entre familias. En Tonalá hemos visto esos ejemplos, que puede haber diferencias entre una familia y otra, entre un artesano y otro, pero llega a haber no una ocasión, muchas ocasiones en que se requiere ese respaldo, ese apoyo, hasta entre colegas. Obras colaborativas. Esa obra colaborativa que creo que incrementa mucho el valor y también da muchas posibilidades de aprendizaje. Sí. Entonces, ese colaboracionismo, ese trabajo en comunidad, es lo que ha enriquecido a estos oficios y es lo que permite que estos oficios permanezcan aún. Entonces, por ahí va mi idea, en fomentar también el trabajo en equipo, en colaboración, y lo decía ya, entre talleres, entre artesanos, para mejorar las condiciones de trabajo. Exactamente, la unión entre el gremio, y de ello pues hablamos o buscamos este tipo de ejemplos, que no hay ejemplo perfecto, o sea, pero estos ejemplos de asociacionismo. De conocimientos que se transmiten de generación en generación, ¿no? O de técnicas a técnicas, ¿no? Sí, y de reunirse con un mismo fin, ¿no? De trabajar, por ejemplo, para traer barro o arcilla de mejor calidad
para el trabajo de todos, ¿no? Para salir y vender en mejores condiciones. Entonces, eso dentro de lo que pudiera ser una asociación, una unión de artesanos, una sociedad relacionada a la artesanía con artesanos tradicionales y contemporáneos, como es este ejemplo que, perdón, voy a animarme a decirlo, Herencia Milenaria, ¿no? Que es una agrupación en la a la que pertenezco y que ya estamos por cumplir los 20 años. Entonces, no ha sido fácil, no somos así como el mayor de los ejemplos, pero puede tomarse como referencia, ¿no? Y desde luego buscar otros ejemplos. Me parece que también la alfarería en particular, la alfarería tradicional, también se asemeja mucho a la agricultura. Sí, es trabajar con la tierra. Pues sí. ¿Sí? En este caso hay que producir alimentos, y en la alfarería pues hay que producir cosas bellas. Sí, claro, en la tierra, en el campo, florece algo, Sí. se cosecha algo. Y con el barro florecen ideas, imaginación. Sí, y la alfarería está llena de esos elementos que da la naturaleza, que cultiva el ser humano incluso. Esas escenas de los campesinos también está en algunas de las etapas de la alfarería, del barro bruñido, del barro policromado, del barro vidriado. Es algo que reconecta a las personas con la tierra, ¿no? Así es. Más allá, bueno, como por ejemplo, igual en la cultura peruana con la Pachamama, que es la madre tierra, que siempre la veneran y todo lo que les otorga lo tratan de dar de vuelta. Y en este caso la tierra y el barro es lo que nos proporciona el material, ¿no? Para generar estas piezas. Sí. Y de esa colectividad y de ese labor en conjunto, maestro, lógicamente, usted en algún momento dado de su desarrollo admiró o tomó como ejemplo el trabajo de otros maestros artesanos. Sí. ¿Puede mencionar alguno o algunos que fueran, digamos, que lo inspiraran a usted? O artistas en general también. Bueno, pero Sí. principalmente en esto. Sí, desde luego. No, creo que tiene uno esos ejemplos y es parte de esa guía, Exacto. inspiración también. Y también es como esa fortaleza que le ayuda a uno en los momentos difíciles, ¿no? Entonces, yo tuve la cercanía con la familia, varios de los miembros, o todos en algún momento dedicados a la alfarería en la familia Silva Palomino, que Silva fue donde Palomino. yo aprendí. No. Sí, con la señora Cliceria, con el señor Manuel Silva, de tal manera que esa fue como mi introducción a un proceso de artesano. Si no me recuerdo, perdón, es el momento justo cuando ese maestro lo invitó, le dijo que si quería venir, y fue cuando le pide permiso a su papá de usted para ir y aprenderle. Primeramente ¿Es ahí? primeramente con un hermano, el señor ok. Manuel, Pero es de esa familia. de la misma familia, Muy bien. sí, el señor Mario, y de manera más cercana, ya con una formación técnica, ya con una intención de oficio, Ajá. ya con la familia Silva, que era toda una familia tradicional, mientras que en el taller del maestro Mario Silva era un taller ya formado y con mucha gente, sobre muy todo, bien. con muchos trabajadores en diferentes fases, dentro del taller y fuera del taller, es decir, gente trabajando desde su casa, aportando para el mismo proyecto. Sí. Ok. Y después de eso yo trabajé con mucha otra gente en varios otros talleres, pero yo quiero destacar el haber conocido al maestro Amado Galván. Amado Galván. El maestro Amado Galván Amado Rodríguez Ok. fue un artesano muy reconocido que convivió con gente como los tres grandes muralistas de México, Bien. Diego Rivera, Siqueiros y el Orozco. maestro Orozco, que estuvieron aquí en Tonalá en algún momento por ese motivo,
para conocerlo y conocer su arte, su trabajo. O sea, estos tres muralistas, los grandes, vinieron acá a conocerlo, a ese maestro. Así es, Ok. sí. E incluso muchos otros, intelectuales también, literatos, como el doctor por ejemplo, que Gerardo es Murillo. Gerardo Murillo, que es pie también para el movimiento muralista, Por supuesto. pero también encaminado al reconocimiento del arte popular mexicano. Sí. Es de hecho quien da de ese nombre, ¿no? Sí, sí, sí. 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 De tal forma. A petición de Vasconcelos. Sí, En así ese es. periodo. De tal manera que para mí haber tenido la oportunidad de platicar con este maestro Experiencia. fue una experiencia extraordinaria Sí, cómo no. y es un Cómo no. ejemplo de vida. Sí, de igual forma con otros artesanos, también con el reconocidísimo maestro Jorge Wilmo, que es más sí, contemporáneo, exactamente. y que él pues en los últimos años convivimos con él también, ya desde la formación o ya con los primeros intentos de formación de una agrupación, asociación de artesanos tradicionales y contemporáneos, pero con esa tutela, ¿no? Con esa posibilidad de pedir el consejo, de pedir la opinión, el comentario de un maestro como Con esas tablas. Jorge Wilmot. ¿Es el que tiene el Museo de Cerámica aquí en el pueblo? Bueno, él lamentablemente ya no vive, ya falleció. falleció, pero sí, afortunadamente nos dejó ese concepto de museo. El museo ya tiene hoy en día otro tipo de obra, no la que tenía cuando él lo formó. Sí, no es todo un conglomerado de todas las técnicas, ¿no? Sí, Sí. pero tenemos dos importantes puntos relacionados al maestro Jorge Wilmot. Uno de ellos es el Museo Nacional de la Cerámica, que lleva el nombre del maestro, y el otro que es Casa Wilmot, lleva el apellido del maestro y es un concepto distinto. ¿Por qué? Porque de entrada es una escuela de oficios. Oh, ok. Y desde luego también intenta preservar a través de esta escuela esos oficios que tuvieron su auge cuando el maestro Jorge producía. Eso es un semillero. Es un semillero, sí. Trabaja en la preservación y además también tiene una serie de colecciones. Una colección de arte popular, una colección de cerámica del mismo maestro y de su taller, con algunos otros artesanos y una bibliografía bastante amplia, una biblioteca bastante amplia que también viene a complementar. La escuela se alimenta de diferentes maestros artesanos, quienes son los que hacen la instrucción con la impartición de estos talleres, diferentes técnicas, maestros invitados y personalidades distintas invitadas por la Fundación Alejandro Díaz Guerra, Patricia Díaz, quien tiene a su cargo la fundación y la casa, ¿no? Sí, que creo que siempre hemos tenido mucho respeto por ellos y que les reconocemos esa labor que están haciendo a partir de los oficios y por los oficios, a partir del conocimiento que preservan los artesanos y en beneficio de los artesanos. Me he visto involucrado, desde luego por mi interés, por mi gusto, para la realización de determinadas actividades que pueden ser eventos, actividades también de índole técnica, de instrucción, capacitación, talleres, y algunos intercambios que hacemos, artistas invitados, hemos tenido diversos artistas y hemos tenido ya 2 encuentros de ceramistas. Sí, cuando decimos ceramistas también desde luego quiero decir que están involucrados alfareros reconocidos de diferentes partes de México. Muchas veces Es se lo que ocupa yo como decía, ¿no? sinónimo, ¿no? Sí, puede aplicarse como sinónimo, aunque para algunos estudiosos alfarería es de cierta temperatura, también ese es un término preciso, de cierta temperatura de cocción hacia abajo,
que pueden ser 1100 grados hacia abajo, y la cerámica de ese término hacia arriba, que puede ser hasta cono 10, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Sí. Estaríamos hablando de 1280 grados centígrados, ¿no? Entonces sí es un término más alto en cuanto a todos los materiales que se utilizan y su propio proceso. Sí, nos comentaba una compañera que estuvo en el episodio 2, saludos Valeria, que también estuvo en el taller de cerámica, que nos comentaba, por ejemplo, lo que mencionaba usted antes, de que en sí el barro o la materia prima con la cual realizan las piezas ya tiene un proceso industrial, tiene algún compuesto químico que hace que, bueno, lo mencionan KTD, que es el nombre del material, o se pueden usar otros parecidos para que resiste la temperatura y aparte después aplicarle el barniz que saliendo del horno ya va a salir con el brillo. Sí, hay unos que se ven hasta como tornasol, ¿no? Como unos esmaltes. Y justamente También. cuando fuimos a conocer el museo de aquí de Tonalá, de cerámica, a mí me sorprendieron algunos platos, unos platones que justamente entran dentro del rango de cerámica, que se ven con un acabado, un color como si fuera metalizado, como, pues sí, como tornasol. Sí, hay diferentes terminados de la pieza, ¿no? Hay algunas divisiones, maestro, como para, o sea, dentro de la cerámica hay diferentes, porque luego va uno y ve la cédula, bueno, supongamos en escultura de madera, bueno, esta es técnica de madera estofada, policromada, tallada y policromada, ¿no? Dentro de la cerámica y la alfarería, ¿hay divisiones en técnicas? Sí, se reconocen también popularmente como técnicas a los acabados. Es decir, puede ser un mismo material de construcción como el barro, pero resulta que si es, por ejemplo, vidriado, puede ser, de acuerdo a su decorado, puede ser petatillo o puede ser filigrana, ¿no? O puede ser simplemente losa utilitaria. Ajá. Sí. La que encontramos en los restaurantes. Sí, así es. Losa de servicio, que pueden ser platos, jarros. Taza cafetera. Así es, sí, de servicio, ¿no? En algún momento decían losa corriente, pero no es un término peyorativo. Se decía losa corriente porque era de uso continuo, de uso corriente. Literal. Okay. Sí, entonces sí, porque de primera uso cotidiano. De primera no, está medio corriente tu plato, ¿no? No, es de que se usa a diario. Claro. Frecuentemente, sí. ¿no? Sí. Ok. Y no está peleado eso de que por el hecho de ser, por ejemplo, yo me siento mal habiendo agarrado este vaso como para tomar mi café. Estamos degustando ahorita. Porque por ejemplo, la verdad, a lo que voy es que una taza puede ser utilitaria, pero también arte. O sea, es lo que... imagínense en la época de Luis XVI, en donde los platos, las tacitas de té y todo, era tan hermoso, con borde de oro y con... Las que vienen de China, ¿no? Sí, exactamente. En donde si se te cae una, se te rompe, te mueres, ¿no? De lo costoso. Por ejemplo, tú compraste... también corriente, por decirlo así, basándonos en lo que nos acaba de explicar, porque lo usaban al día, lo usaban diario para tomarse el cafecito, bueno, no café, el té o alguna bebida, ¿no? De la época. Entonces, no tiene que estar peleado el hecho de ser utilitario con que sea también arte al mismo tiempo, ¿no? Puede ser. Sí. Digo, ponía de ejemplo de que tú compraste una taza de Talavera poblana y en vez de usarse está ahí decorando la tengo repisas. En mi librero, sí, la tengo en mi librero de adorno. Sí. Porque hasta la Talavera poblana fuimos a un taller, maestro, en donde en la parte de abajo le ponen el nombre de la casa que lo creó, la fecha y todo, o sea, como denominación del lugar. Ajá, porque hay pocos lugares que pueden realizar como talavera en sí. Exacto. Igual es como una técnica.
Es como una Sí, licencia que tienen. Tiene una denominación de Una origen. denominación. Solo hay unos Sí. colores exactos que puede Sí. usar la talavera así. Según yo la iba a Talavera usar en mayúsculas. para mi chocolate, pero no, no la tengo, no la quiero. Sí. Sí. Hay una reglamentación en ello, Exacto. ¿no? Sí, Una sí, sí. denominación de origen. Y bueno, estas piezas son precisamente de Puebla. Ujú. Sí. Eso también lo hace usted. No, No lo puede. no, debo hacer una aclaración. Lo que tenemos aquí en la planta alta es de diversos artesanos, de diversas temporalidades. Es decir, algunos tienen ya 50 años Una línea de o tiempo muy más larga. de edad, ¿no? Entonces, son diversas décadas representadas a través de los objetos. Consideramos en algún momento que la historia se cuenta mejor a través de los objetos. En 1991 iniciamos mi esposa y yo, precisamente con esa primicia de que cómo se contaría la historia para las siguientes generaciones. Entonces nosotros determinamos que la mejor forma de contar la historia es precisamente esa, a partir de los objetos. Y a partir de los objetos nosotros contamos la historia de los maestros artesanos que los crearon, y también su tiempo, Justamente su hay un- entorno, Exacto. ujú, Justamente su hay un proceso museo- técnico. Un Ajá. museo que se llama Arte Objeto. Sí, hay Es un. la forma de preservar, como de enseñarle a las nuevas generaciones, como dice el maestro. Sí, el el Museo del objeto. Objeto que llegamos a mencionar con la museógrafa Dae, que como dice usted, creo que es una gran manera de contar la historia a través de los objetos, porque dirán, pues, ¿qué hace, no sé, paquetes de medicinas o carteles en un museo, ¿no? Pero, por ejemplo, el Museo del Telégrafo, que eran objetos cotidianos antes, Sí. pero que ya va avanzando el tiempo y nos da a entender cómo era que se comunicaban antes, ¿no? Y luego, Que eran de baquelita, los teléfonos pesados. sí, los tubos de cera, luego vinieron otras, el fonógrafo, luego el cassette, y va pasando el tiempo y los objetos nos cuentan cómo es que se vivía, ¿no? Cómo se... Ahora ya un Walkman, en donde íbamos oyendo nosotros, yo de mi generación, mi Walkman, ya puede formar parte del Museo del Arte Objeto, Sí. porque ya pasó la Sí. historia. Ya Sí, la tecnología avanza, ¿no? Ajá. Increíblemente. Pero bueno, como conocerán el programa, o si no, les venimos a decir, del arte del que platicamos es el arte que venimos a hacer. Entonces, en un momento vamos a cambiar de locación, ahora directamente, ya no en la colección del maestro, sino en su taller, que es la planta de abajo, y vamos a aprender un poco de las técnicas para realizar una pieza de barro bruñido. Pues ya nos vemos. Hola, ¿cómo están? Ya estamos en la Hola. parte del taller en sí y vamos a hablar un poquito de las diferentes etapas que conllevan a realizar una pieza en específico de barro bruñido, pero en general los pasos principales pueden ser para cualquier pieza de barro. Iniciando, básicamente todas las piezas pues, pasan por un proceso de bocetaje para tratar de saber cómo quiero que sea tal vasija, si va a tener cabeza de
de león, si va a tener asas o no, de qué color se va a hacer. Y después de eso, aquí estarán unos pequeños clips de cómo es pues el amasar el barro, ponerla sobre el molde para que, por ejemplo, aquí terminaría ya estando la tinaja después de un día de secado más o menos, todavía está un poco húmeda y fría. Lo que yo voy a hacer es, si logran observar con la luz de aquí, que tiene algunas irregularidades. ¿Cómo? Irregularidades. Esa, mero. En mi pueblo le dicen irregularidades. Exactamente. Y con estas pedazos de navajas y ceguetas voy a estar raspando para que el alisado sea óptimo. Y después, ¿qué vamos a...? Bueno, se puede después con piedra de río, como que es lo que va a hacer mi papá, les va a demostrar. Se moja un poco la piedra y se talla para que termine completamente alisado. ¿No, maestro? Sí, así es. Él está puliendo. ¿Y es así? ¿De un sentido o así? Sí, es de ida y vuelta. Así De rápido. ida y vuelta, sí, se agrega Suave, agua. supongo que suave, ¿no? Sí, con cierta firmeza para que sea suficiente y que afecte a la superficie puliéndola, dejándola completamente lisa. Sí, así es. Este es el alisado ya en seco y se debe de aplicar agua, pero no mucha porque si no le quitamos lo alisado. Entonces, muy bien, poco. y hay que tallar hasta que no haya agua, deje de haber agua en la superficie. Perfecto. ¿Y usted qué está haciendo en ese momento, Yo maestro? voy a estar haciendo un poco de escama en este pez. Y las escamas son trabajadas con pincel de pelo de perro, que me sirve para la aplicación del color, que es a base de óxido de cobalto. ¿Y cómo le hace para quitarle el pelo a los perros? Con cuidado. Se ha de haber llevado alguna que otra mordida, ¿no? No, afortunadamente no, porque tomamos precaución de hacerlo con el perro amigo. Ah, bueno. Oiga, maestro, le quería preguntar, ¿cuál es su pieza favorita? La de las que ha creado, la pieza que más fama le ha traído en alguna exposición o más Pues, elogiada. Tenemos varias piezas que son igual de bien queridas, pero sin duda la bañera, que es una réplica de una pieza que se hizo desde el siglo XVII, de barro y de barro bruñido particularmente, y también una pieza elaborada aquí en Tonalá. De las piezas que se fueron a España y que hay muestras en el Museo de América en Madrid. Esa es una de mis favoritas, sin duda. De tal manera que de ese modelo llegamos a hacer 7, menos de 10 piezas, y sí, todas vendidas a diferentes mercados, diferentes lugares. Sí. Y por ejemplo, de todos por ejemplo, los peces, los bidones, los jarrones, los tibores, ¿cuál cree usted que ha sido la pieza que más le han pedido y que más ha hecho? ¿Animales fantásticos o jarrones o cuál? Jarrones. ¿Jarrones? Jarrones creo que es lo que hemos elaborado más. Hay una pieza emblemática de parte de Tonalá que es el plato decorativo, el plato redondo decorativo. Es seguramente también otro de los modelos que más hemos reproducido. En diferentes tamaños, por cierto, desde la pieza pequeña, prácticamente miniatura, hasta un platón que mide alrededor de 1 metro con 30 centímetros. Wow. Y así como los pintores, ve que algunos pintores se caracterizan por usar, pues, paleta de colores normalmente de ciertos colores característicos que siempre usan. ¿Usted tiene colores favoritos para sus obras? Por etapas, por épocas. Entonces, hemos pasado desde los clásicos rojo y negro, un poco de blanco, el tono o los tonos originarios que eran mayormente
negro, en gris y un mínimo de blanco, también en el estilo del maestro Amado Galván Rodríguez, hasta algunos otros que son más contemporáneos, como una gama de verdes y azules. Aquí lo que yo estoy haciendo es ya aplicar el color a estos mosaiquitos, estos Sí, azulejos. Y así es. yo no lo veo muy blanco, pero cuando seca, lógicamente cambian, ¿no? Sí. Ya el secado dan otro aspecto. No debe de haber gotas, no debe de quedar muy pastoso el color, debe tener más bien Solo es una pasada. transparencia. Pueden ser varias pasadas, pero delgadas todas. Y no cargar demasiado el pincel, con la finalidad de cubrir la superficie. Sí. Y que sea uniforme, que no quede gota. Hay que conducir la gota. Sí. Ajá. Puede ser de ida y vuelta también. Es un detalle. No debe quedar espeso el color porque podría botarse o descarapelarse. Maestro, y en su obra ha tenido usted, como dice, varias etapas de colores, como por ejemplo, Picasso empezó siendo muy realista y tenía etapa azul, y otros artistas tienen como etapa roja y cosas, que es el color que más usan. Y también a lo largo de su trabajo van cambiando las temáticas, pero generalmente, ¿cuál es el tema que usted mayormente aborda en sus piezas? ¿Un tema recurrente? Bueno, de entrada mencionas al gran maestro Pablo Picasso, son palabras mayores, pero hay que recordar al público que el maestro Pablo Picasso hizo una etapa de cerámica. Sí. Y hay que voltear a ver esa etapa de cerámica porque es una etapa muy inspirada e inspiradora. No solamente los colores pasan por una determinada etapa de trabajo, sino también los elementos, por ejemplo, venados, conejos, pájaros y peces, que es uno que es la pieza que estoy trabajando. También puede representar una época en que yo pinté bastantes peces sobre algunas piezas. Venado, porque el venado también era uno de los elementos importantes en la iconografía de Tonalá. Y esto se debe a que también tenemos, además de la barranca, bueno, el motivo de la barranca, también el río Lerma, que es una de las límites que tiene el municipio. Que justamente viene desde el Estado de México. Así es uno de los ríos más importantes del país y nosotros tenemos la fortuna de tener aquí una parte de él, el río Lerma Santiago, para que amarre bien con... Tengo entendido que desemboca en el lago de Chapala y posteriormente en el otro extremo del lago de Chapala o de la laguna de Chapala vuelve a salir y es en donde ya se llama Río Santiago, que a la postre va a salir al Pacífico. Así es. Oiga, maestro, ve que hay pues modas en todo, en la música, en la ropa, en todo. En la cerámica, en la alfarería, ¿hay modas? ¿Ahorita hay algo que esté de moda? Sí, en relación a los colores, por ejemplo, el tono claro, un tono blanquecino, no precisamente blanco. ¿Cómo? Pues este es literalmente blanco. Ahora no es tan blanco, pero una vez horneado será blanco puro propiamente. Pero hay tonos que son más blanquecinos, más como tono arena, por ejemplo, tierra, pero en colores claros. Sin embargo, sí ha habido tonos más intensos y el terracota creo yo que es un clásico. ¿Verdad? Sin duda. Terracota, que es naranja, tierra, ocres. Que son en sí, bueno, que asemejan a la tierra o a lo autóctono de la zona, ¿no? Directamente a la tierra colorada, literalmente, que es una constante de los altos de Jalisco. Y justamente hablando de tierra colorada, nos comentaba el maestro al inicio de este capítulo que él nació en tierras zacatecanas.
No sé, Carlos, si tú te acuerdas que, por ejemplo, cuando hemos cruzado en diferentes ocasiones Zacatecas rumbo a Fresnillo y hacia Sombrerete, Ajá. y ya vamos llegando rumbo a Durango, todos los campos de esa zona son justamente de tierra totalmente roja, Sí. entre naranja y rojo, ¿no? Sí, Es muy sí. bonito ver esos campos porque pues dista mucho de lo común, tierra café, Y en seca algunos lados es más hasta blanquecino, ¿no? Más claro. Ajá, sí, pero el rojo, el naranja intenso, Sí. es muy bonito de esas Muy tierras de por ahí. impresionante. La gama llega a tocar el rosa, Sí, ¿verdad? ese tono de la cantera zacatecana. La cantera zacatecana. Sí. Como la, O la verde de iglesia Oaxaca. gótica, ¿no? ¿Es Sí. cantera rosa? Sí, de hecho, pues obviamente todos Zacatecas, todos sus templos y gran parte de las construcciones de allá, aunque sean gubernamentales, pues son de cantera rosa. Y hay un templo en especial que se lo recomendamos mucho visitar si andan Está por hermoso. allá por Zacatecas, capital, que es el templo de Nuestra Señora de Fátima. Ese es un templo muy hermoso, todo prácticamente es el estilo gótico, tanto por fuera como su interior es hermoso y es totalmente color naranja la cantera. Es Sí. muy, muy bonito. Si pueden visitarlo algún día. Hablando de estilos, ¿no? Como también en la arquitectura tantas posibilidades. Sí. Que estamos hablando de Jalisco, de Zacatecas o de la ciudad, todas estas diferencias. Pues por última intervención tenemos aquí a Silvano con una pregunta más. Entonces se lo dejo aquí para que escuche cuál es su duda. Hola, otra vez Silvano, yo aquí interrumpiendo. Deberías Me de surgió venir, otra dudita. deberías de tomar un camión y venir para así acá. Así como, por ejemplo, yo trabajé un poco el barro en la FAD, ahí en la escuela, nos explicaron que pues no, el barro de Oaxaca, el barro de Tonalá, el barro de diferentes lados, pues tiene diferente composición por todo esto de la tierra, las rocas y todo ello, ¿no? Pero más allá del barro en sí, ¿usted diría que el lugar donde lo trabaja ahí, Tonalá, por la carga cultural o histórica, tiene como que algo que también transmitir? O sea, ya relacionado también con lo que ya respondió antes de la colectividad. En sí el lugar influye también en el crear arte. Por ejemplo, no sé, como Charlie le preguntaría, ¿no? ¿Es lo mismo pintar para ti? ¿Fue lo mismo pintar en la FAD que pintar en tu casa? ¿O pintar o trabajar allá en Tonalá que trabajar, no sé, aquí en la Ciudad de México? ¿Afecta también ese ambiente cultural, social de la ciudad en donde estés? Sí, así es. Sí, sí afecta. Tiene sus pros y contras. Mayormente enfoquémonos en los pros y en ese término está el clima y está el color del entorno, el color de las calles, el aroma incluso de las calles, precisamente por sus distintas tierras. Y un tema muy particular de Tonalá es la luz. La luz en Tonalá es intensa, es un espacio abierto. Tonalá tiene una de las mayores alturas en toda la zona metropolitana de Guadalajara, de tal manera que eso también es un extra también en relación a la ubicación, la geografía y el entorno. Dentro del entorno también tenemos la naturaleza. Hablábamos de la cercanía con el río Lerma, que es uno de nuestros límites municipales. Entonces hay una amplia variedad en la naturaleza, tanto en animales como en cuanto a variedad de flores, de plantas, de árboles. Eso es lo que a través de los siglos le dio un giro interesante y una particularidad a la cerámica, a través de sus elementos y a través de sus pigmentos naturales que se encuentran a partir de las tierras
de la región. Y hasta la temperatura, ¿no? Porque, por ejemplo, el barro necesita justamente un ambiente seco y primero se debe de sacar a la sombra y luego al sol, ¿no? Sí. Decías que Tonalá significa... tierra donde sale el sol. Así es, ya pasó su primer examen. Entonces, precisamente, esa necesidad del barro para trabajar el oficio de la alfarería, para realizar nuestras piezas, requerimos del dios sol. Y ese es un beneficio también en el secado de las piezas. Oiga, maestro, y de todas las regiones tan importantes que México tiene en cuestión de artesanías, de cerámica, de alfarería, ¿cuál cree que tenga mayor proyección internacional? ¿La de Oaxaca, la de Tonalá, la de Puebla, con su Talavera tan famosa, la del Estado de México con sus árboles de la vida? ¿Cuál cree que tenga mayor proyección a nivel o fama a nivel internacional? Bueno, considero que Oaxaca está muy bien colocado en este momento. Por el barro negro. Por el arte en general, por el arte popular en general. Okay. El barro negro es una de las técnicas, pero hay otras. Michoacán es sin duda también otro de los estados que tiene una riqueza cultural, sí. Y también como las igual piñas en lo verdes, artesanal. ¿no? Sí, las piñas de Uruapan. También. El cobre de Santa Clara. Santa Clara. Las guitarras de Paracho. Toda la cultura que tiene, ¿no? Sí. Ocumichu, los diablitos de Ocumichu. Las catrinas de Ocapula, de Capula. Los árboles de la vida son de Metepec, el Estado de México, que igual no canta mal las rancheras también. En Santa Fe de la Laguna encuentran, por ejemplo, cerámica corriente. Como habíamos dicho hace rato, el hecho de que digamos corriente no es algo peyorativo u ofensivo, sino que es loza que se usa diario o frecuentemente, de uso corriente. Entonces, por ejemplo, volviendo a Michoacán, Santa Fe de la Laguna, que está a 5 o 10 minutos de Quiroga, que también se dedican a hacer ese tipo de platitos, tazas, platos cóncavos de diferentes hechuras, ¿no? Entonces Michoacán también está muy, muy bien ubicado. Sí, así es, muy bien ubicado, muy bien respaldado por su tradición, la preservación de sus oficios. Y me gustó mucho más la pregunta que hiciste fuera del aire, de quitando a México como país, que ya vimos que tiene demasiada cultura y artesanías. ¿A usted cuál es el país o región donde más le gustan los trabajos de artesanos de barro fuera de México? Bueno, considero que la parte mística, la parte profunda, mítica incluso también, la tienen en Oriente. Sí, Japón, China, Corea incluso, que tienen una tradición milenaria. Sí, ancestral. Ancestral y extraordinaria, ¿no? En cuanto a la calidad y en cuanto a los estilos diversos. También de la parte de Oriente tradicional, la parte ritual y la parte también utilitaria. Y bueno, China nos da ejemplo de que de los niveles a los que ha llegado en una parte industrial y comercial. Sí. Pero los países, decíamos, en América Latina, no se pues quedan atrás. siguen produciendo bajo esos términos todavía en algún momento casi prehistóricos,
de una manera todavía un tanto primitiva. Igual, no deseo que suene peyorativo, pero bajo procesos sencillos, básicos, que mantienen una tradición, mantienen la producción de piezas utilitarias para su propia comunidad. Entonces, eso es una riqueza muy importante y es una riqueza que aporta también para la antropología. Uh-huh. Y ellos mismos lo conservan así para efectos de preservación cultural, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque lo hacen a propósito también, seguir haciendo con esas técnicas. Así es, la preservación también tiene un carácter es de suma importancia. Sí. Pues maestro, yo como última pregunta, me gustaría saber cómo fue su primer acercamiento hacia un museo. ¿Alguna primera exposición o publicación de su obra? ¿Cómo fue que sus piezas llegaron adentro de un museo? Fue aspiracional. A mí me parece que nosotros, en mi generación, aspirábamos a llevar el trabajo artesanal a una galería, a la tienda, por lo menos a la tienda de un museo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eso sí. fue lo primero que lo motivó? No tanto vender. Vender, porque la tienda del museo vende. Ah, ok. Sí, sí, pero entrar a una tienda de museo no era nada fácil. Es como algo más alto, ¿no? Era para la gente que ya tenía experiencia, ¿no? Claro. Y normalmente eran objetos souvenir, y en este caso nosotros pretendíamos que fuera una obra de autor. Exacto. Y cuando digo nosotros, porque varios de personas de mi generación fuimos a una escuela de arte. Entonces eso tenía también otra intención y otro carácter, ¿no? El motivo de una búsqueda. Y las primeras piezas se fueron acercando a eso, también a través de la participación en concursos, porque los concursos encaminaban parte de la obra a un catálogo. Las piezas premiadas tenían la posibilidad de ir a exposiciones. Como el libro que tiene aquí en la entrada, ¿no? Así es. O de obtener alguna beca, ¿no? Sí, o un reconocimiento. Uh-huh. ¿Ese de qué colección es? Fomento Cultural Banamex. Fomento Cultural Banamex trabajó muchos años, sigue trabajando para el proyecto de grandes maestros del arte popular mexicano, y con ello pues se ha beneficiado no solamente a los artesanos de manera directa, sino también a todo el sector artesanal de forma directa e indirecta. Charlie tenía su última pregunta. Yo tengo mi último comentario, no es pregunta. Mi comentario es darle las gracias a usted de habernos recibido para hacer este capítulo con usted. Estoy muy orgullosa de haberlo conocido. Es muy interesante todo lo que hace. Por eso volvimos en esta segunda ocasión para seguir aprendiendo de usted y de su arte. Muchísimas gracias, maestro. Con todo gusto, bienvenidos. Hoy es una tardecita lluviosa, ¿sí? Entonces vamos a brindar con café, y la próxima sí, lo dejamos para las cervezas, ¿sí? Y el vinito tinto. Exactamente. Pues fue un gusto, maestro, que estuviera aquí con nosotros y enseñarle un poco, que aprenda la mayor cantidad de gente posible sobre este maravilloso arte. Por último, ¿dónde podemos encontrarlo en redes sociales para que sigan su trabajo? ¿Dónde se puede comprar sus obras? También. Pueden venir aquí a Tonalá, darse una vuelta para que conozcan el taller, el museo y que compren, ¿no? sus obras. Bienvenidos. Ojalá y tengan la oportunidad de visitarnos. Nos encuentra de manera muy fácil, www.angelsantos.com.mx, y en redes sociales, Ángel Santos Tonalá. ¿Y la bienvenidos, ubicación un gusto. del taller?
para que puedan venir a visitar? Tonalá, Ok. Jalisco. Sí, nosotros estamos más exactamente en la colonia El Zapote, que es una área que tiene diversos talleres artesanales. Así es de que nos visitan y los acompañamos en el tour. Que de hecho, pues el taller es parte de un recorrido, ¿no? Turístico. Sí, sí, sí. No sobra el decir, y me parece muy importante que somos un taller de producción donde tenemos diversos colaboradores, Adriana, Daniel, Vane, también que están colaborando, Agustín, y bueno, es parte del equipo que sin ellos no se podría generar esta producción. Como lo mencionaba antes, también es un barrio tradicional, de tal manera que tenemos otros colaboradores, compañeros con quienes hemos hecho algunas colaboraciones con algunos de ellos, y bueno, colegas a quienes también ustedes pueden visitar en la visita aquí a Tonalá. Está también dentro de esa zona urbana de Guadalajara, que es un lugar, una zona muy cultural. Exactamente. O sea, a fin de cuentas, el arte, como ya lo vimos a través de varios episodios y sobre todo en es algo que une a las personas, ¿no? A través del trabajo y de lo que quiere expresar. Así que, pues como vieron, desde cualquier persona puede animarse a acercarse a intentar hacer este tipo de piezas. Y por último, para acabar, necesitamos mencionar la parte del bruñido, ¿no? De la técnica. Sí, definitivamente. Debemos de bruñir, porque eso es lo que da nombre, ¿verdad? Precisamente es lo que da nombre a la técnica, y bruñir es aplicar agua con un esopo, que es una brocha de tela, y utilizar estas piedras que es un mineral, la pirita, y que eso es lo que permite obtener brillo. Entonces, eso ya lo podemos mostrar para que lo puedan grabar y mostrarlo a su público. Ok, sí. Este pez de acá atrás, ¿así es como termina? Así es, sí. Si me permite tomarlo solo Sí, para mostrarlo. desde luego. Ya después de terminado la pintura que justo usted está realizando, Vean la enorme se diferencia. pone pues el agua con la tela, se bruñe con la pirita y después se mete al horno, ¿no? Sí. O sea, todavía no está terminado, imagínense. Nada, no. Así ya lo podría comprar alguien que no conoce porque está hermoso. Vamos a la mitad. Imagínense. Sí, el horneado es el punto culmen, ¿no? El horneado es el fuego, es la ¿Cómo qué temperatura. temperatura más o menos? Alrededor de 650 grados centígrados. 650. Lo que nos permitirá darle la fuerza suficiente para que pueda permanecer, ¿no? Resistir los años. Nosotros nos quejamos de andar en el día con 35 grados centígrados y el pobre pez va a andar en 650 grados. Exacto. Nadando, Exactamente. nadando en la hoguera. Sí, así es. Pues bueno, gracias. fue de nuevo un placer estar con usted, que nos hayan acompañado ustedes, brindarnos su tiempo para aprender un poco más. Compártanlo con todos los que quieran aprender o que gusten ver de este episodio. Denle like, suscríbanse. Vengan a todo lo que ya Tonalá, saben, consuman exactamente, arte mexicano. sobre todo. Y pues nada, fue un placer estar aquí con usted. Muchas gracias. Bye. Dios.
Así es aquí. Volvimos al corte de nuevo. Pequeño, no hay problema. Sí, y lo acabo de sacar de los dos. Sirve. ¿Cuál es la diferencia entre la tremenda? Sí, es una palanca bastante grande y un cuarto y haciendo más obras. y cuando ya esté terminado el cuadro les enviaré. Cuando están con las parejas y van cambiando de pareja. Y fue como, wow, ¿qué es esto? Y también, no lo sé, tendría que checar si todavía existe. Sí, porque han cambiado de complicación, no sé. Sí, todos pueden bailar, de verdad. Todo era Luis Miguel. ¿En rollo? Colectivo o de origen revolucionario también, por ejemplo la rumba, los bailes folclóricos de bueno, la danza, si se dice danza folclórica, ¿no? Por ejemplo, disco. Es que mi intérprete no se deja. Es renacer al rehacer el cuerpo. Bailar es llenar nuestro yo. O eres una dibujo, hacer el boceto, practicar la forma humana, los pliegues de la piel, los dedos, también la estructura ósea. Por ejemplo, los chicos tenemos algo más actual, por ejemplo, los storyboards, los sketchbooks, todo eso tiene su propio valor histórico artístico a su manera. Y está toda la pared llena de... ¿Por qué no siempre queda más bonito? Esto es como herramienta. Ya habíamos mencionado que algo que yo quería mencionar, que es el dibujo o la ilustración científica. ¿Sí? Obras también. De hecho, tenemos un amigo común, Beto, que está en nuestro ahora. Saludos. Ahora bien. Oh. Por ejemplo, aquí. O allá. O acá. O allá. A ver si alguien lo entiende. La materia que usualmente a muchos no les gusta. O cuando dice la palabra matemáticas, la tiene que pasar algo, porque si no, no va a explicarle. Siento que Por ejemplo, esta que tienen aquí tiene una especie hoy sabemos que los átomos no son unos, pero de la superficie que saldría sería esta. Y se reanuda así esta función del octavo arte que es el fútbol. ¿Qué transición? pero en el campo, la bola de campo, ya se tiene este año. Y fue evolucionando en juego chiquito, luego pasó a Roma, un tipo de juego de pelota con las manos, luego se evolucionó los pies, y luego Pues estamos dando un genkidama, por Dios. Guerrilleros, a fin de cuentas. ¿No? En el mismo país, con otros países, que todos tenemos el mismo deseo de salir adelante, de tener una vida próspera, que él pide la paz. Como Dios, a pegarle a la pelota. No solo el golpe a la pelota. Que haces así, como que ayuda a acompañarse. exactamente. Ese me gustó. Uno por allá. Uno por allá. Este está nosotros. Y por ejemplo, también está Diversidad de capacidades, no sé cómo se dice, pero me quiero regar, pero saben cómo me refiero. Es caos, no, más bien entropía es el orden del caos. Cambio a cámara. Y uno creería, como literal estamos viendo aquí, ahora es súper simple. Dar las puntas, desbalancear, es 43. Uy, estuviste bien cerca. No, decirte 42 cuando era 43. ¡Oh, no, sí, 300 dólares! se ve en la cámara.
vez en el punto neutro.